Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buena tarde para en esta tarde de viernes. Espero ser bastante preciso en la información que les brinde y que sea de muchísima utilidad para ustedes y para todo lo que manejan en sus empresas. Eh, Quiero pues agradecer este espacio. Como ya hicieron la presentación, pues mi nombre es John Edison Martínez y llevo pues más de 15 años trabajando en diferentes aspectos de seguridad de la información y pues tengo una serie de certificaciones y experiencias alrededor de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y seguridad informática. Sin más preámbulos, empecemos entonces a hablar de seguridad de la información y seguridad informática. Pero para empezar a hablar, quiero mostrarles esta primera imagen. Esta es una imagen tomada de la encuesta de ciberseguridad de Symantec, del antivirus Norton. Tiene ya un par de años inclusive, pero sigue siendo muy válida porque lo que nos presenta es que 594 millones, casi 600 millones de personas fueron afectadas por el cibercrimen a nivel global, concentrándose en países pues, como Estados Unidos, Europa, Asia y Brasil. Esto lo que nos dice es que casi 600 millones de personas fueron afectadas por cibercrimen. Entonces empieza uno a darse cuenta de la magnitud o del gran impacto que tiene el cibercrimen a nivel global. Y no son empresas o grandes corporaciones. Esta encuesta nos dice, esta estadística nos dice que son personas como ustedes o como yo, que de alguna forma sintieron afectados, fueron afectadas su información, su correo electrónico, su clave de la tarjeta, por algún tipo de ataque informático. Entonces, esto es como para que empecemos a darnos con el impacto de lo que es los delitos o de lo que es la inseguridad informática en el mundo y podamos ir entrando en materia y ver cómo nos vamos a preparar para eso. Entonces eso nos lleva a la pregunta, una de las preguntas que estaba por ahí, y es, ¿mi empresa está realmente expuesta a los riesgos? En realidad sí, no es un tal vez, no un depende del sector en que se mueva, no es un depende de la época del año. Todas nuestras empresas, y lo vemos nosotros en el día a día, están expuestas a diferentes riesgos informáticos. Algunos más altos, otros más pequeños, algunos de mayor impacto, otros de mayor probabilidad, pero en todo caso nuestras empresas están expuestas a un continuo riesgo informático, es más o menos como la figura que estamos viendo ahí, hay riesgos por todo lado. Y sin de ser alarmistas, porque no es el objetivo de esta tarde, ustedes dirán, no, me traen un viernes en la tarde aquí solo para asustarme, no. Sin ánimo de ser alarmistas, porque ya vamos a ver que hay muchos mecanismos para yo protegerme y para poder hacer muchas cosas al respecto. Sí es muy importante que seamos claros y conscientes que el riesgo existe y está ahí. Porque solo cuando yo me hago consciente de los riesgos a los que estoy expuesto, pues puedo iniciar una correcta metodología, un correcto mecanismo para poder protegerme de esos riesgos, que no se materialicen y pues que no se vea afectada mi información, la de mi empresa, la de mis clientes. Quiero mostrarle entonces que la inseguridad sigue en aumento. No es algo que veamos en las noticias simplemente y que pase en otros lados. ¿Por qué? Porque siguen evolucionando, siguen surgiendo nuevos temas alrededor de la tecnología y así como surgen nuevos desarrollos tecnológicos, pues a nivel de seguridad de la información también van surgiendo nuevas alternativas de ataque. Cada día aparecen nuevos virus. Es bien importante mencionar que cada día aparecen cientos y cientos de nuevos virus en el mercado. Virus para Mac, que antes no existían tantos virus para Mac. Virus para Linux, los que dirán, no, es que yo estoy en Linux y no estoy tan arriesgado. Virus para dispositivos móviles. Virus cada vez más elaborados. También el ataque o el uso de Bitcoin
para aumentar la inseguridad informática. Si ustedes recuerdan, hace un par de años fue muy sonada las noticias del famoso virus WannaCry. WannaCry era un ransomware, es un ransomware que permite cifrar la información del disco duro del computador afectado y solicita una recompensa para poder que le entreguen al propietario su propia información. Pero ¿por qué WannaCry es el primer ransomware de verdadero impacto a nivel mundial y con un nivel de fama más significativo? Porque utilizó la monetización del ataque informático de una forma más eficiente a través de los Bitcoin. Antes yo hacía un ataque informático, un secuestro de información, y el problema era cómo lo monetizaba, cómo lo volvía dinero constante y sonante, y no se quedaba simplemente en ataqué y le tumbé la página, pero no obtuve nada con eso. Con WannaCry se monetizó porque ya la recompensa me la estaban pidiendo en bitcoins. Y el bitcoin, ustedes saben, es una moneda digital que no se puede rastrear. Entonces miren cómo las nuevas tecnologías empiezan a complementar y a hacer mucho más eficientes los ya viejos virus o los ya viejos tipos de ataques informáticos. Internet de las cosas, el famoso IoT. En todos lados, cuando vamos a conferencias de tecnología, cosas de esas, pues nos hablan de la importancia del Internet de las cosas, que ahora cada cosa en nuestro hogar va a tener una dirección IP y va a estar conectada a Internet. Eso es muy bueno, definitivamente. Hace parte del desarrollo y de la evolución de nuestro mundo, pero también quiere decir que aumentamos la superficie de ataque. Ya vamos a tener más nuevos equipos, disponibles para que los puedan atacar. Entonces, si ya mi nevera, mi televisor, la alarma, todas las cosas de la casa están conectadas a Internet, pues ahora son sensibles a atacar. Los ataques a móviles, a dispositivos móviles. Ya vamos a ver más adelante una estadística que nos muestra cómo están aumentando los ataques a dispositivos móviles. ¿Y esto por qué? Pues porque hoy en día ya no entramos a la app, ya no entramos al banco. Primero dejamos de ir al banco físico. Entonces nuestro celular, nuestro equipo móvil, nuestro smartphone se ha convertido en un blanco de ataque muy importante para los delincuentes informáticos porque ya hay información sensible en los equipos. Y nuevas técnicas mucho más avanzadas como Machine Learning, que es inteligencia artificial y este tipo de cosas que vemos todos los días en las noticias y vemos cómo sirven para desarrollar e impulsar la tecnología, pero a la vez que sirve para desarrollar diferentes temas de tecnología, pues también es una tecnología que está disponible para que los diferentes atacantes la puedan usar. Entonces, son una serie de elementos de nuevos ataques, de aumento de la superficie de ataque, que haga que la inseguridad siga en aumento, que nuestras empresas sigan cada vez más expuestas a los diferentes riesgos informáticos que encontramos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay muchas cosas. Por ejemplo, miren esta estadística. El malware aumentó, las nuevas variantes de malware aumentaron en un 92%. Eso está del reporte de amenazas de Symantec, que es una fuente pues bastante confiable. El incremento en detección de mineros de bitcoins aumentó en un 8.500%. El aumento de nuevas variables de malware para computadores Mac aumentó en un 80%. Miren que los aumentos, y estos son estadísticas, esto es basado en el reporte del 2018, a corte de diciembre del 2018. Entonces miren, los que usamos Mac que decimos, no, en Mac estamos un poco más... No, en realidad cada vez aumenta más el riesgo. Miren lo que les mencionaba de dispositivos móviles. El número de nuevas variantes de malware para dispositivos móviles aumentó de 2016 a 2017 de 17.000 variables a 27.000, un incremento del 54%.
Y el número en promedio de aplicaciones móviles bloqueadas cada día en Internet es de 24.000. O sea, cada día en Internet se bloquean 24.000 aplicaciones, apps nuevas para dispositivos móviles porque son maliciosas. Y mientras eso aumenta, a veces nosotros seguimos tranquilamente manejando toda nuestra información sensible o la de nuestras desde los dispositivos móviles sin darnos cuenta del impacto que esto puede tener. Entonces miren que la inseguridad es algo real que está acá y que hay que empezar a enfrentar. Pero para empezarlo a enfrentar hay varios temas o varios puntos importantes. El primero que quiero tocar es que la seguridad va más allá de lo técnico. Y este es un mensaje bien importante que quiero transmitirle a todos. Y es que a veces pensamos que todo lo que tiene que ver con seguridad digital está asociada solamente a lo técnico. Entonces eso es de los ingenieros, del departamento de TI, de los de informática, y no. Miren que la seguridad informática es solo un subconjunto importante, pero subconjunto de lo que es la seguridad de la información. Y la seguridad de la información es todo ese entorno de protección de los activos de información sin importar el medio de almacenamiento. Seguridad de la información es tener buenas políticas para el acceso a mi organización. Seguridad de la información es no dejar las claves pegadas en un papelito cerca del computador. Seguridad de la información es, por ejemplo, no dejar contratos o información sensible encima de los escritorios que pueda servir para formar un vector de ataque. Entonces miren que la seguridad de la información en su aspecto mucho más amplio es responsabilidad de toda la organización. Y la seguridad informática, que así sea informática y así sea técnica, tiene una aplicación mucho más amplia, es ese subconjunto de la seguridad de la información. Y hoy en día hay muchos más términos, ahí colocó uno de tantos que es la ciberdefensa, por ejemplo. La ciberdefensa es la seguridad informática y de al servicio de la defensa nacional. Y ustedes dirán, pero eso ya es temas grandes. Y en realidad, por ejemplo, en Colombia, con el COMPES de ciberseguridad, todas las empresas, públicas o privadas, que tengan infraestructuras críticas cibernéticas, están obligadas a identificar y proteger sus activos críticos, sus infraestructuras críticas cibernéticas, para apoyar la defensa, la ciberdefensa del país. Entonces miren que el tema va creciendo y siendo mucho más amplio y completo de lo que a veces llegamos a pensar. Y eso nos deja entonces con más información. Por ejemplo, esto, el origen de los incidentes de seguridad informática en Latinoamérica. Miren que el 38% de los ataques provienen de ex empleados, el 34% de empleados y solo el 28% y en tercer lugar de cibercriminales. Entonces a veces pensamos que tenemos que protegernos contra los cibercriminales, el hacker que está en la China, en Corea, y efectivamente son ataques, son vectores de ataque, son posibles atacantes de los cuales tenemos que protegernos, pero no son los únicos. Nuestros empleados, los ex empleados, y digo los empleados no en el mal sentido o por la desconfianza. En la mayoría de los casos es por falta de conocimiento o sensibilización. Es decir, el empleado actual sin saber o sin querer descarga el virus que infecta el computador y que permite que de su computador al internet de la red puedan atacar la infraestructura, los servidores, las redes de la empresa. Pero el ataque está proviniendo desde adentro de la organización. Entonces, son muchos
los elementos que hay que tener en cuenta y por los que la seguridad no debe ser un tema netamente técnico. Procesos, procedimientos, personas, capacitación, sensibilización, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué tengo que hacer? Esa es la pregunta después de esta amplia y larga introducción es, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos hacer al respecto. Lo primero es definitivamente debemos tener un plan. Un plan que nos permita protegernos, que nos permita tener de alguna manera una estrategia para poder enfrentarnos a este, digamos, mundo informático con todos los temas que encontramos por ahí. Nuestro plan, pues yo lo he puesto bastante sencillo y le he puesto 3 puntos principales. El primer punto es un modelo de gestión de riesgo. Eso es lo más importante, lo primero que debemos hacer es implementar de gestión que me permita identificar cuál es el riesgo al que estoy expuesto, cuál es el verdadero riesgo. No para todas las personas, no para todas las empresas, organizaciones, el riesgo tecnológico es el mismo. Entonces, implementar este modelo que me permite entender cuáles son mis amenazas, cómo soy más vulnerable, establecer ese plan para proteger. El segundo paso es implementar los controles de acuerdo a esos riesgos. El resultado o esa implementación de esos controles deben obedecer al resultado de esa gestión de riesgos. El firewall que yo necesito, la cámara que yo necesito, el sistema de control o registro de logs que yo necesito, deben obedecer al resultado de esa gestión de riesgos. Porque no todas las compañías tienen el mismo modelo de operación. Para no todas las compañías, el servidor X o el servidor Y es igual de importante o tiene el mismo nivel de riesgo. Entonces, por eso es que es tan importante gestionar los riesgos. Y el tercer punto para este nuestro plan es realizar un monitoreo periódico de estos riesgos y controles. De nada me sirve identificar los riesgos que tiene mi compañía, los riesgos informáticos, cuáles son las principales amenazas que tengo, dónde soy más vulnerable. Con eso identificar unos riesgos críticos o altos para mi organización, empezar a implementar unos controles específicos para estos riesgos que permitan mejorar significativamente mi compañía, si yo no los continúo revisando, monitoreando, de tal forma que puedan adaptarme a los cambios. Porque lo que hoy en día es para mí un riesgo, puede que cambie mi modelo de negocio, puede que aparezcan nuevos virus, o sea que surgen nuevas amenazas, o puede que yo me vuelva más vulnerable porque algún personal clave de mi compañía salió. Entonces, si yo no continúo monitoreando estos riesgos para poder ajustar mi plan y ajustar los controles que se necesitan, pues definitivamente va a ser más complicado a largo plazo mantener mi nivel o mis estándares de seguridad que he querido tener. Y para eso en mi plan, pues hay varios puntos que es importante mencionar y varios elementos que definitivamente hay que incluir acá. El primero, y aparece, no aparece aquí en orden, pero es, los costos dependen de los riesgos. Me explico. Yo no debo elegir o yo no coloco los controles sin tener un análisis detallado. Yo no puedo, porque alguien me lo recomendó, tener un esquema de seguridad física con 3 guardaespaldas y 2 carros blindados y un montón de cosas, cuando en el fondo el valor, los activos que tengo yo no son no son equivalentes al nivel de inversión que tengo que hacer por este aseguramiento. Por eso los costos dependerán de cada organización y de los riesgos que tenga esta organización.
Por eso es que es posible implementar seguridad de la información y seguridad informática a unos costos adecuados para la empresa. No digo económicos, no digo que implementar seguridad sea lo más barato del mundo, pero digo que si proviene de una adecuada gestión de riesgos, estos costos van a estar adecuados a las necesidades reales que tiene mi organización. Otro punto importante es capacitar al personal. Creo que ya lo mencioné, los temas de seguridad de la información no son solamente técnicos, tienen que ver con los procesos y con las personas. Y si yo capacito a las personas, si yo sensibilizo, si yo le doy a conocer los riesgos a mi personal, a mis proveedores, a mis clientes, estoy totalmente seguro que eso, solo con procesos de capacitación y sensibilización, se van a empezar a disminuir los niveles de riesgos para mi compañía. Utilice estándares y guías. En este mundo de la seguridad, yo les puedo decir que casi todo está inventado. Hay muchísimos formatos, muchas guías, ya vamos a hablar más adelante de algunos, muchos estándares, muchos frameworks que podemos utilizar. Entonces no es necesario buscar o ponernos a inventar en nuestras empresas sobre cómo vamos a implementar un modelo de seguridad. No, podemos utilizar muchos frameworks ya probados y eficientes y libres, que no tienen costo, que son bien importantes para el... Y el otro punto es tercerizar siempre será una alternativa. Tener los procesos de seguridad tercerizados, como en todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, pues es que, como en todos los procesos de tercerización, no tengo que utilizar, no tengo que desenfocarme del objetivo principal de mi compañía. Cuando yo tercerizo, tengo la alternativa de concentrarme en mi negocio y naturalmente que otros que son especializados, en este caso en seguridad, puedan dar solución a los problemas. Entonces, tercerizar siempre será una opción. Todos los elementos de seguridad pueden ser tercerizados. Lo importante acá es que yo continúe manteniendo cierto control, cierto monitoreo, cierta verificación de los procesos de seguridad que estoy implementando. Y tener muy en cuenta que hay elementos de la seguridad que yo jamás voy a poder tercerizar, como la cultura, y ahí enlazo con el punto anterior, el que está aquí en el cuadrito verde, y es todo lo que tiene que ver con la cultura, con los procesos, con el conocimiento y la sensibilización de mi personal. Yo puedo tener tercerizado con la mejor empresa de seguridad del mundo toda la seguridad perimetral, todos los firewall, todos los antivirus, pero si el usuario que depende de mi operación, porque es un usuario interno del core de mi negocio, le llega un email sospechoso que dice, hola, soy un virus, por favor instálame, y aún así le da doble clic y lo instala, infectando toda la red, pues definitivamente la tercerización se va a convertir en un riesgo y si yo no tengo en cuenta ese tipo de elementos internos, el personal, mis procesos, y eso pues jamás lo podremos tercerizar. Entonces por eso es bien importante que estos 4 elementos que estoy mostrando aquí en la diapositiva, noten que están de alguna forma unidos, entrelazados entre ellos. El tema de personal, el tema de los formatos, guías y estándares también tiene que ser un tema que está, digamos, integrado a los procesos de mi compañía. La innovación. Entonces, hablamos en muchas ocasiones, bueno, pero es que yo estoy en una compañía innovadora, yo quiero innovar, quiero lanzar nuevos productos. ¿Eso es bueno? Sí, siempre será bueno, la innovación es lo que está moviendo el mundo. Hay que tener en cuenta que la innovación exige cambios, exige transformaciones, exige, y los cambios y las transformaciones exigen personal nuevo que hay que sensibilizar y capacitar, servidores o equipos de infraestructura nuevos que tenemos que proteger, servicios nuevos
que tengo que de alguna forma blindar o proteger. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. La innovación es muy importante, pero la innovación también trae riesgos. Y dentro de mi modelo de gestión de riesgos, dentro del plan de gestión de riesgos que hago para mi compañía, tengo que tener en cuenta los riesgos que incluye la innovación. Y tengo que tener en cuenta que esos riesgos tienen que estar monitoreados, controlados, para poder colocar los controles o contramedidas que salgan de los riesgos que me trae la innovación. No estoy diciendo que no haya que innovar definitivamente, pero conozco varios casos de compañías que tienen 9 servicios con los que llevan años, que son fuertes, robustos, asegurados, protegidos, y tienen uno solo, que es el nuevo, el de innovación, que está expuesto y sin protección, y por ahí atacan la compañía y termina de alguna forma afectando la información de toda la compañía. Entonces, por eso es que es tan importante mantener la innovación, pero de manera controlada desde el punto de vista de seguridad. Y aquí quiero hacer énfasis nuevamente en lo que les mencioné del personal, hablando relacionado con la innovación, con los cambios, y es que hay que ser muy cuidadosos porque uno de los ataques informáticos más peligrosos, estamos hablando de ataques, estamos hablando de cómo mi empresa puede estar afectada, y uno de los ataques más peligrosos en este momento es la famosa ingeniería social. La ingeniería social es el arte de hacer hacking o de hackear a las personas. Es por medio de engaños lograr llegar a las personas para que me den información sensible. Según un estudio del Digital Guardian, el 97% de los ataques informáticos tiene asociado un tipo de ataque de ingeniería social. Alguna clave, alguna información, algún dato sensible se fugó por medio de ataques de ingeniería social. Quiere decir que se fugó porque las personas en su desconocimiento dieron la información. Entonces ahí es donde empezamos a unir todos los elementos que les he mencionado: seguridad informática y seguridad de la información. Esto es de la información, es de las personas. Establecer los modelos de control, pero unidos a procesos de capacitación y sensibilización. Y eso, unido, es donde puede hacer empresas más exitosas y que puedan responder de una manera más efectiva y más resiliente a cualquier ataque informático que se pueda presentar. De hecho, miren este punto: la contraseña más popular del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo gracioso es, adivinen cuál es la segunda contraseña más popular del mundo. No los escucho, pero allá la estarán dando ideas. Es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la tercera es 1, 2, 3, 4, 5, ABC 1, 2, 3. Y así siguen, y las primeras 9 contraseñas son contraseñas prácticamente, supremamente sencillas. ¿Esto por qué? Lo he mencionado por esa falta de sensibilización al respecto. Pasando al tema de los estándares, que es un tema bastante importante, y lo coloco en este punto ya casi para terminar, porque miren que los estándares que utilizamos para diferentes elementos de seguridad, prácticamente todos consideran lo que les he mencionado. Consideran las personas, los procesos, y hacen que se pueda hacer de una manera mucho más, digamos, eficiente y efectiva el manejo de la seguridad de las organizaciones. Hay muchos estándares. Está la norma ISO 27001, que es la que establece cómo se implementan los sistemas de gestión de seguridad de la información. Está la ISO 27032,
que es el estándar ISO para procesos de ciberseguridad. Está COBIT como un framework de auditoría y control bastante aceptado y bastante completo, en mi opinión, uno de los mejores frameworks que hay para auditoría y control. Si queremos irnos más por la línea de lo que está en Estados Unidos, está el Cybersecurity Framework de la NIST. La NIST, ustedes saben que es la organización como de estándares de los Estados Unidos y tienen un framework de ciberseguridad bastante completo y bastante potente también. Están las guías de MINTIC y está el MSPI, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC, que si de pronto en la sala hay alguien de sector público, sabe que son guías bastante similares a la ISO 27001, pero con una particularidad para el sector gobierno. Pero muy importantes estas guías también. Está el Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, en el que tuve la oportunidad de participar y que desde el año pasado MINTIC ha empezado a impulsar a nivel nacional como la guía para que las organizaciones públicas y privadas y las que estén relacionadas con infraestructuras críticas cibernéticas empiecen a gestionar sus riesgos digitales. Está la Ley de Protección de Datos, la famosa Ley 1581, que todos han escuchado y que a todos nos ha impactado de alguna manera, que es la que establece los mecanismos para proteger los datos de personas naturales, pero que más que una ley tiene una guía de accountability en donde me explica, me muestra, me guía cómo implementar un sistema de gestión de datos personales. Entonces miren que son muchos estándares, muchos guías, documentos, framework bien importantes. Y miren que lo mejor es que estas que les estoy mencionando, todas son libres. A todas puedo entrar y buscarlas en internet. Bueno, las ISO no son libres, hay que comprarlas, pero son muy económicas. Pero no son framework de unos costos o de una complejidad muy alta. Son bastante sencillos y simplemente, y libres, y simplemente es empezar a utilizarlos. Empezar a utilizar todos los estándares y modelos para empezar a mejorar la seguridad de mis organizaciones. Y vuelvo y repito, que pena ser un poco insistente con eso, para empezar a proteger la seguridad, para proteger los activos de la información, para empezar a brindar seguridad desde la perspectiva tecnológica y de las personas y los procesos y procedimientos. Eso es fundamental. Ya para terminar, quiero dejarles un mensaje. Más allá de más que una conclusión o unas recomendaciones o algo de este tipo, yo quiero llamarlo o presentarlo más como un mensaje. O tres mensajes, podemos decirlo. El primer mensaje es: la cuarta revolución industrial ya está aquí y nuestras empresas no pueden escapar a la inseguridad digital. Ustedes ven en las noticias la economía naranja del presidente Duque, la cuarta revolución industrial, la era digital, la era del conocimiento, la era de la información. Estamos en un punto de la historia en la que prácticamente toda la información está en algún medio digital. Hojas de vida de los empleados, fórmulas de mis productos, listado de clientes, información, planes de mercadeo. Hace un tiempo visité una institución del sector educativo y tenían todo un plan de visitas bastante complejo a unos posibles clientes y por equivocación, una simple equivocación, lo mandaron a 200 correos externos en los que hubo una persona de la competencia. Y cuando empezaron a hacer todas esas visitas de mercadeo, pues ya la competencia se les había adelantado. No, ya estuvieron acá, ya vinieron por
por un simple descuido. Entonces miren que toda la información ya está en medios digitales. Y cuando la información está en medios digitales, si yo no tengo unos mecanismos adecuados para protegerlo, pues no voy a ser tan, voy a estar expuesto a que esa información pueda perderse, y que se pierda esa información afecta a mi competitividad. Si yo quiero ser competitivo, tengo que estar en esta cuarta revolución industrial y tengo que tener mi información en los medios digitales, pero la tengo que tener protegida. Para ser competitivos, otro mensaje importante, debemos garantizar la protección de nuestra información sensible y la de nuestros clientes. Hablaba en el slide anterior, en la diapositiva anterior, de la ley 1581. Hoy en día la protección de datos personales, no solo es no solo es una necesidad o algo que yo quisiera hacer con la información personal que hay en mi empresa, sino que es una obligación legal por la que me podrían inclusive multar si no protejo de la manera adecuada. Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos que garantizar ante mis clientes, ante mis empleados, ante los entes de control, ante el gobierno, ante inversionistas, ante los socios de nuestras organizaciones, que la información sensible está protegida. ¿Por qué nosotros continuamos haciendo transacciones y manejando información en los bancos? Porque sabemos que es un sector de los que más se ha enfocado en brindarnos, aunque siguen apareciendo problemas y hay casos, pero es un sector que se ha esforzado en brindarme cierta tranquilidad, no solo desde el punto de vista técnico, sino inclusive sensibilización. Sale el comercial, la superfinanciera saca los comerciales, para brindarme la confianza, la tranquilidad que mi información está protegida. Entonces, es necesario, para poder ser competitivos, estar en un proceso de protección de la información. ¿Y eso solo se logra cómo? Si tenemos identificados cuáles son esos riesgos a través de un modelo de gestión de riesgos adecuado y hemos implementado unos controles para estos riesgos. Es bien importante este punto. Y finalmente, no se trata solo de tecnología, sino de personas y procesos, que creo que lo he mencionado en varias ocasiones. La tecnología es importante y no vamos a poder implementar seguridad informática si no implementamos tecnología. Pero esa tecnología tendrá que apoyarse en personas. Esa tecnología la implementa, la configura, la parametriza, la administran personas. Esa tecnología tiene que estar unida a unos procesos. Recientemente hicimos un proyecto de ingeniería social. Ingeniería social, o sea, atacamos por medio de ingeniería social a nuestro cliente. Y por medio de ingeniería social capturamos de 200 mensajes con mensajes falsos para que entraran y nos dejaran a través de un phishing información sensible. 100 personas de compañía nos dejaron su usuario y su clave de la intranet. Hasta ahí, pues, falta de sensibilización. 100 claves en un ataque que duró 2 días. Un éxito total para nosotros, no para la empresa, claro está. Pero lo más curioso es que cuando veíamos las contraseñas capturadas, esas contraseñas, todas eran alfanumérica, con números, letras, de más de 8 caracteres y con una mayúscula. Entonces decíamos, no, deberían ser contraseñas fuertes. Pero cuando empezamos a analizarlo, y había que cambiarla cada mes, cuando empezamos a analizarla, la contraseña era enero 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente mes la cambiaban por una supremamente difícil. Febrero 1, 2, 3, 4, 5. La primera con mayúscula. Adivinen cuál era la del tercer mes. Marzo
1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo poner mecanismos técnicos para obligar a que mi usuario tenga una contraseña alfanumérica de más de 8 caracteres y una con mayúscula. Y aún así, el usuario se las ingenia para poner una contraseña fácil y sencilla. Por eso, para ser competitivos, tenemos que implementar un modelo de riesgos, implementar unos controles y pensar siempre en la tecnología, las personas y los procesos. Muchísimas gracias por su atención. Estamos pendientes a preguntas, respuestas, con muchísimo gusto y muchas gracias por toda su atención. Gracias, John. Tenemos una pregunta de Steven, si es implementar baúles de contraseñas en las empresas, ¿es una buena práctica? Sí, puede ser una buena práctica. Mi opinión es que hoy en día las empresas tienen unos números tan altos de usuarios, de sistemas, de aplicativos, que a veces dejar a que todas las contraseñas sean aprendidas de memoria y decisión del usuario es complicado. Los baúles de contraseñas facilitan pues la gestión de las contraseñas. Pero yo diría que para complementar eso, esos baúles de contraseña deberían estar unidos a aplicativos que tengan un doble factor de autenticación. Es decir, los 3 factores de autenticación son algo que yo sé como una contraseña, algo que yo poseo como un token o algo que yo soy como la identificación biométrica. Entonces es bien importante que si yo voy a centralizar o concentrar todas mis contraseñas, tenga mecanismos de autenticación fuerte o de doble factor de autenticación para acceder a estos baúles o a estas áreas donde estoy colocando, pues estoy dejando todas mis contraseñas. Entonces sí es una buena estrategia, pero debería complementarse con un mecanismo de autenticación fuerte para entrar a los baúles. Gracias. La siguiente pregunta es de Yuri Beltrán. Buenas tardes, ¿qué criterios se deben seguir para gestionar un buen plan de continuidad de información? Regularmente nos referimos a los planes de continuidad, más que de continuidad de la información, a los planes de continuidad del negocio. Y es como ante situaciones adversas, mi negocio, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, puede mantenerse, puede volver a reactivarse. Para eso, pues digamos que hay muchos estándares, en muchos mecanismos. Una de las normas sencillas y eficientes para eso es la ISO 22301. La ISO 22301 es la norma que establece cómo implementar un plan, un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, establece cómo debo identificar por medio de un análisis vía, que es un análisis de impacto al negocio, cuáles son los activos críticos nuevamente y cuáles son los tiempos máximos en que esos activos pueden estar por fuera de operación. Y con base en eso se establece pues todo un mecanismo para implementar tecnológicamente los esquemas de respuesta o de mejora para sobreponerse ante incidentes o ataques informáticos o daños inclusive atmosféricos. Pues se inundó mi data center y mi información quedó ahí, digamos, afectada. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero una buena forma, un buen modelo es la ISO 22301. Gracias, John. Otra pregunta es de Felipe Zamora. ¿Qué se debe tener en cuenta para implementar aspectos de seguridad de la información cuando se está trabajando bajo un enfoque de teletrabajo? Digamos, cuando toda una empresa está en este enfoque de teletrabajo. Bueno, muy buena pregunta porque hoy en día hay muchas empresas en esa tendencia. De hecho, el mismo Mintic está impulsando las tendencias de teletrabajo. Eh, La arquitectura de seguridad que tiene la empresa como tal debe ser repensada,
porque las arquitecturas de seguridad que nosotros los ingenieros por 20 años hemos diseñado para las empresas son pensando en que todas las personas están dentro de mi organización. Pero hoy en día, no solo con el teletrabajo, sino con los celulares, smartphone, que yo puedo conectarlos a internet y a través de Wi-Fi conectar mi computadora a internet desde cualquier parte. Hoy en día, eso, el teletrabajo, las teleconferencias, una serie de nuevas tecnologías, hace que mi empresa tenga que replantear la arquitectura de seguridad de la información. Regularmente la mayoría de las arquitecturas de seguridad que tienen no están tan adecuadas al teletrabajo. Y replantearlas teniendo en cuenta 2 o 3 puntos importantes. Primero, los esquemas para evitar fuga de información. Lo que se hace es que las personas cada vez trabajan de manera más remota, desde otra ciudad, inclusive desde otro país, pero la información, desde el punto de vista de arquitectura de la información, sí está más controlada y más centralizada. Entonces yo puedo estar trabajando desde Estados Unidos, Argentina, Perú, no sé, y desde allá tener mi computador, tener todo el manejo de lo que yo hago, pero los datos, la información, lo que yo manejo regularmente está en servidores centralizados. Aparte de eso, la implementación de equipos de DLP, de Data Loss Prevention, que es de prevención de fugas de información, esquemas de cifrado de información. También los esquemas de cifrado tienen que ser más completos, más robustos, porque está viajando desde redes externas a mi compañía, está viajando información de pronto sensible. Entonces hay que tener en cuenta eso también para establecer unos modelos donde los canales de comunicación son cifrados y autenticados. Entonces, por ejemplo, yo estuve haciendo un proyecto en una empresa donde todos los computadores de la gente de teletrabajo tenían que tener autenticación biométrica, o sea, acceso por huella. Y se controlaba para que el usuario del computador escribiera su clave y tenía que poner la huella. Eso garantizaba que el que estaba al otro lado del computador en teletrabajo sí fuera la persona que dice ser. Pero para poder tener en cuenta todas esas cosas, pues regularmente hay que hacer como una reestructuración de la arquitectura de seguridad. Pero esos son como los elementos más importantes que habría que incluir. Cifrado de información, prevención de fugas y esquemas de autenticación fuerte y ojalá de doble factor para los usuarios de teletrabajo. Muchísimas gracias, John. Y la última pregunta es, ¿qué consejos tienes para poder crear una cultura entre las personas respecto a seguridad de la información y que no la vean como pues ladrilluda? Bueno, muy buena pregunta también. Yo soy ingeniero electrónico, o sea, de formación bastante, suena curioso, gracioso, pero real, de formación bastante cuadriculada. Y todas las personas con las que implementamos procesos de seguridad, nos ha tocado transformarnos para poder llegar con temas de seguridad de la información a las personas, no a los jefes de tecnología o a los jefes de seguridad, sino a las personas que usan la tecnología. Nos ha tocado transformarnos para llegar con esquemas muy diferentes. Nosotros hemos hecho, pues, obviamente no nosotros, sino pues a través de personas especializadas en esto, de la empresa, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho juegos, hemos hecho el Día de la Seguridad, hemos hecho el mimo, hemos hecho hasta la persona que va y simula ser un atacante dentro de la empresa, los mismos procesos de ingeniería social. Es llevar al mundo de la seguridad de la información todos los esquemas, los esquemas de gestión del cambio y transformación y aplicarlos también a la seguridad. Es llegarle de manera continua, periódica, lúdica a las personas y mostrarles que la seguridad
también depende de ellos. Mostrarles de formas más lúdicas que las que hacíamos nosotros los ingenieros tradicionalmente, de formas más lúdicas, que si la persona coloca la misma contraseña en todos sus sistemas y capturan una, pueden robarle su información. Es convencerlo que esa información que tiene ahí en su computador es muy valiosa, no solo desde el punto de vista técnico que me tienen que cambiar el computador, sino desde el punto de vista de todo lo que implica para la organización tener que reconstruir. Entonces es eso, es como cambiar un poco el enfoque tradicional en el que los ingenieros estamos de un lado y la gestión del cambio de la empresa de otro lado, y unir esos dos mundos para poder llegar con esquemas mucho más lúdicos, esa es la palabra, y que impacten mucho más a las personas hasta que descubran ellas mismas que son parte fundamental para mantener un buen nivel de seguridad en la organización. Gracias, John, por tu respuesta. Ya con esa terminamos. Muchas gracias por tu presentación y por participar en este webinar. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y su participación. Espero que haya servido y haya sido bastante útil para ustedes y para sus empresas. Y nuevamente agradecerles por la invitación y por participar y poder socializar todos estos temas de seguridad que consideramos son muy importantes para todos nosotros.